Bienvenidos a Encuentro San Pablo. Mi nombre es Gardenia Capa y hoy me encuentro con el doctor Rafael Santamaría, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, es profesor visitante de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en la Universidad Europea de Roma. También es profesor principal del curso de Derecho y Biotecnología en la Universidad San Pablo. Bienvenido, doctor Rafael. Un gusto, Gardenia. Gracias por esta entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que por ahí quizás no es tan conocido por el público, es acerca de la valoración biojurídica de la biotecnología. Para empezar, ¿qué es la biotecnología y desde cuándo se habla de este término en el mundo? Gracias, Gardenia. Mira, el término en sí, biotecnología, es un término muy antiguo. Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, por ejemplo, a la producción de vinos, de quesos, siempre ha habido esa situación de utilizar determinados seres vivos, bacterias en este caso, para determinados alimentos. Esto ha tenido un boom especial con el desarrollo o con el descubrimiento, por llamarlo así, del genoma humano. En las últimas décadas, cuando se ha descubierto el genoma humano y cuando ha venido a tallar toda la ingeniería genética, especialmente en cambios de transformaciones, algunos llaman manipulación de genes en seres vivos, han venido una situación compleja. Entonces, ¿qué cosa es la biotecnología? En buena cuenta, es el conocimiento humano que se aplica mediante el método científico, mediante la tecnología, para, cambiar determinadas estructuras genéticas en seres vivos. ¿Para qué? Finalmente, para lograr un bienestar al ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darle una valoración ética a estos avances tecnológicos, ¿no? Porque usted decía, ¿no?, que se ha surgido para muchas cosas quizás positivas, pero por ahí también puede ser creada para algunas cosas negativas, ¿no? O sea, puede ser para bien o mal de la sociedad. Entonces, ¿por qué darle esta valoración? Sin duda. Precisamente en las últimas décadas del siglo pasado, fruto de estas técnicas, por ejemplo, que se aplicaban ya a seres humanos, piénsese, por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida, en algún momento surge el término bioética, precisamente ante esos avances biotecnológicos, y se cuestionó si todo lo científicamente demostrable era éticamente aceptable. Entonces, esta gran pregunta en ese entonces significó entender que no basta el avance o la comprobación científica aplicada en este caso a la biotecnología sin un diálogo, sin un contenido ético que vaya no solamente regulando, sino también yo creo que proyectando un desarrollo de conocimiento a servicio del ser humano, ¿no? Desde, lo jurídico, ¿qué principio ético debería estar por encima de todos estos avances tecnológicos? Yo creo que hay un principio fundante del derecho y también, central para la valoración de cualquier otra disciplina, que es el respeto a la dignidad humana, ¿no? O sea, se parte de eso. Hoy en día, en el debate filosófico, mucho se hace referencia a la dignidad humana y se centra, esta apreciación más que todo dentro de una autonomía, ¿no? Finalmente la persona decide, y esto, ha incidido mucho en aspectos, por ejemplo, como el consentimiento informado, que me parece muy interesante. Pero hoy en día necesitamos entender a un principio de la dignidad que vaya y se reconozca de manera inherente a todo ser humano, lo que algunos llaman la concepción ontológica del ser humano. Y esto ha estado muy presente, por ejemplo, en toda esta teoría que vincula los derechos humanos. Entonces es muy interesante entender cómo con la dignidad humana podemos hoy en día responder a este desafío biotecnológico. Justo hace un momento usted mencionaba un caso en concreto de estos avances, ¿no? El tema de la reproducción humana asistida, ¿no? Que es algo que hoy en día, ya desde hace años se viene haciendo, pero hoy en día mucho más, me parece, y de diferentes formas, que ayudan a aquellas mujeres o matrimonios que no pueden tener hijos, ¿no?, de manera natural, sino que en laboratorios se construye, por así decirlo, un bebé, ¿no? Entonces, y en muchos casos también creo la tecnología o el avance o la ciencia y la medicina también hace que o permite que una mujer no quede embarazada o truncan un embarazo, ¿no? ¿Qué nos podría hablar sobre eso? Bien, es muy interesante esta pregunta porque nos muestra en un ejemplo concreto cómo la biotecnología, aplicada en temas médicos, ha ido logrando una reproducción, llamémoslo artificial, y esto ya ha logrado en seres humanos. Hay mucho que decir en esto. Lo primero es que estas técnicas de algún modo no superan la infertilidad o la esterilidad. Es una situación que permanece tanto en la mujer como con el varón. Y que es interesante cómo hoy en día hay otras técnicas naturales, o sea, es decir, sin ninguna artificialidad, que pueden superar esto, ¿no?
ejemplo, la naprotecnología, y que me parece interesante que se conozca, que me parece interesante que se estudie y se profundice, ¿no? Hay un modo natural de superar esas infertilidades, de modo tal que se evitaría cualquier situación compleja, especialmente vinculada con el respeto a la vida humana con los embriones. Ahora, lo que inicialmente se dio, por ejemplo, como atención de técnicas homólogas, es decir, gametos del padre y de la madre para poder, digamos, lograr una vida humana, donde los embriones se puedan al mismo tiempo implantar, de modo que no generen ningún embrión crioconservado, hoy en día ha ido cambiándose. Ya no se habla de técnicas homólogas, también de técnicas heterólogas, donde intervenga un tercero, por ejemplo, ¿no? Tanto en la donación de semen como en la donación de óvulos. Pero al mismo tiempo, hoy en día se ha empezado a ver una situación tan compleja a nivel de los embriones que ya no solamente está en el tema reproductivo, sino está en el tema de investigación. Por ejemplo, ¿no? Los denominados embriones quimera, que son mitad gametos de seres humanos y mitad gametos, por ejemplo, de cerdos, ¿no? Ha habido investigaciones, básicamente con el tema de generar como que tejidos que permitan a futuro suplir la donación de órganos, trasplantes, básicamente, ¿no? Ha habido una colaboración académica entre España y China en algunas universidades para esto, ¿no? La gran pregunta sería, ya estos embriones quimera, ¿qué pasaría si en algún momento se llegan a implantar, ¿no? O sea, nos ponen en una situación compleja. O también otras situaciones como la partenogénesis, ¿no? Donde se está hablando hoy en día de, así como existe la posibilidad de, por ejemplo, ha nacido la primera roedor que permite, o sea, fruto de dos gametos femeninos, ¿no? O sea, acá hay un óvulo, este óvulo, digamos, a través de un proceso, un shock biotecnológico, se convierte como si fuese en un espermatozoide. Hay un embrión y este embrión se implanta, ¿no? Esto se está promoviendo de una corriente también feminista, y claro, porque dice, ya no vamos a necesitar gametos masculinos, ¿no? Pero esto a la larga genera un caos, porque empezamos a ver donde una manipulación tras manipulación se va, digamos, separando del respeto básico, y que era el principio que te decía hace un momento inspirador a todo esto, ¿no? Que es el respeto a la dignidad humana. Y hablando hace un rato, usted puso un ejemplo de cuando una pareja, un hombre, una mujer, no pueden tener hijos, pero incluyen a una tercera persona. Podríamos estar hablando de los vientres de alquiler, donde, bueno, como su propio término o palabra dice, ¿no? Alquilan un vientre de otra mujer, un tercero o una tercera, para poder concebir un hijo, ¿no? E incluso se han visto casos que hasta una mamá, digamos, es una pareja de esposos, la mamá del hijo presta el vientre de alquiler, y es todo un enredo, ¿no? En la familia, ¿no? ¿Qué derechos se vulneran, ¿no? O sea, mira, lo más elemental de cualquier convivencia humana, digamos, y el derecho precisamente responde a esa convivencia humana siempre pacificadora, el derecho no es opuesto a toda violencia. Creo que es importante entender que hay un principio elemental que es el principio del interés superior del niño. O sea, el niño no es un objeto, el niño es un sujeto, ¿no? Entonces, en la Convención del Niño y en cualquier documento internacional que protege al niño, hay el derecho del niño a tener una familia, digamos, fruto de una corriente muy fuerte a nivel liberal que va vinculándose a los derechos humanos. Se han ido poco a poco sumando y añadiendo unos derechos denominados derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, claro, por esas técnicas se van dando situaciones como las que mencionas, el vientre por alquiler, donde de alguna cuenta se comercializa. Eso, se ve como objetos o cosas, ¿no? A los bebés, que incluso perdón que lo corte, pero también una pareja de esposos o una mujer que porque le nace o quiere ser mamá a toda costa, va a una empresa y puede elegir incluso cómo quiere quiere que sea su hijo o hija, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿no? Creo que desde lo legal, desde lo jurídico, pues no es lo correcto, ¿no? ¿Usted qué piensa? Sí, sin duda, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en alguna conferencia me tocó hablar de ese tema, y en ese entonces el tema fue madres, vientre por alquiler e hijos a la carta, ¿no? Y también está la donación de semen, ¿no? O sea, prácticamente padre anónimo, vientres por alquiler, o sea, madre por alquiler e hijos a la carta, ¿no? Entonces, cada vez más todas estas situaciones artificiales tienen un eco, porque lo que en buena cuenta va es atentar contra la propia familia, ¿no? Contra, digamos, una institución que es natural. ¿No? La familia.
En este caso el bebé, el niño que nazca, pues no sabría quién sería su papá o quién sería su mamá, ¿no? Si fuera viceversa, ¿no? Y hay un tema adicional, y es interesante que también esto se conozca, porque, por ejemplo, en México hace algún tiempo se ha denunciado que existen los denominados campamentos, así como hoy en día se está dando la trata de mujeres, por ejemplo, para explotación sexual, se está dando ahora trata de mujeres con fines reproductivos. Entonces, se están descubriendo campamentos donde hay mujeres que prácticamente están encarceladas para poder, procrear o tener ahí como vientres por alquiler, ¿no? Pero ni siquiera por alquiler, son esclavas reproductivas, llamémoslo así, ¿no? Esto se ha denunciado públicamente en el Senado mexicano ya hace algunos años y da pie a una situación que se abre una ventana y poco a poco se genera un efecto que es un efecto cada vez más complejo, ¿no? A nivel social. Sí, sí. Doctor, usted mencionaba hace un rato acerca también de otro método natural que me imagino que tiene que ver también con el avance de la tecnología, la naprotecnología, ¿no? ¿Eso sí estaría permitido dentro de lo moral y de lo ético? Por supuesto. ¿Qué se refiere? Miren, ¿Qué es? hay algo tan importante como cuando se refiere a planificación familiar, que es importante también conocer. Hoy en día existen métodos, por ejemplo, como el método Billings, ¿no? Que es un método de regulación natural, que implica no solamente, digamos, en la mujer, sino también yo creo que un matrimonio responsable que conozca y sepan, digamos, que hay momentos fértiles y que hay momentos que son infértiles. Todo este lenguaje natural va mostrando también hoy elementos, y esto ha sido súper bien mostrado a nivel científico con varias universidades, y se está incluso ya aplicando aquí en América Latina y particularmente aquí en el Perú, de tratamientos de mujeres que precisamente leyendo toda esa lectura natural de los tiempos, que son aquellos fecundos y no fecundos, se puede estudiar mucho mejor, ¿no? Y como decía hace un momento, evidenciar las fallas, porque lo que no va a hacer, y no te lo dice, claro, y ahora como que socialmente se ha aceptado esto, es que las técnicas tienen un efecto en la mujer y también tienen un efecto en los niños. Fíjate tú que en España hay estudios de niños que han nacido fruto de estas técnicas que muestran determinadas situaciones diferentes a nivel de salud de las personas que han nacido de manera natural. Entonces, y también la mujer, porque el boom hormonal que viene a su cuerpo es una cosa muy distinta, ¿no? Y muy difícil luego y que genera otras complicaciones. ¿Y por qué cree que estos métodos naturales que decía hace un ratito Billings no son tan conocidos? Miren, estamos ante una situación compleja porque, a ver, digamos, quien hoy en día la tecnología nos muestra muchas cosas que uno quiere de inmediato, ¿no? Lo más fácil, lo próximo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Toda una industria que ha ido también a temas reproductivos, a temas de planificación familiar, ¿no? Que se muestran, entre comillas, mucho más seguros y más próximos, pero creo yo que lo natural siempre va a dar una perspectiva que quizás es a largo aliento, pero responde finalmente a encontrar un sentido, un porqué, y eso me parece importante hoy en día complementarlo. Si me permites, hay un ejemplo que me pareció muy importante, lo vi y lo compartí también en algún momento en otro programa, sobre una experiencia que me tocó estar en Turín, en una amiga que nos invitó a un viñedo italiano. Ellos tienen una empresa familiar, y entre viñedo y viñedo, ¿ya? Me pareció importante ver cómo habían rosas rojas y amarillas que estaban dividiendo cada viñedo. O sea, uno decía, qué bonita foto, era para la foto. Y no, y decían que en realidad ese es un lenguaje que tienen los viñedos. ¿Por qué? Porque si uno ve una flor marchita, inmediatamente se da cuenta que la plantación está mal, que hay algo que intervenir. Es un lenguaje únicamente natural. Yo digo, empezar a cambiar lo artificial por lo natural, tarde o temprano pasa la factura. Hay un efecto. Y eso abre la puerta a situaciones que cada día son situaciones más complejas, lo que algunos llaman el efecto perverso. Entonces, yo creo que es muy importante entender que, así como hay un lenguaje que hay que preservar la naturaleza, no solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras, también es importante que eso se preserve, sobre todo en el cuidado del ser humano. Sí, y hablando de otros casos, así acerca del avance tecnológico, más allá de la reproducción humana asistida, ¿qué otro caso o qué otras técnicas se vienen realizando actualmente, las cuales ya están vulnerando lo ético y lo moral? Mira, aquí en el Perú tenemos un caso muy complejo y esto ha dado pie a un debate que intervienen muchos especialistas, ¿no? y distintas ciencias, por llamarlo así, ¿no? Que es el tema de los transgénicos. La biotecnología también ha mostrado todo un desarrollo en el tema de respeto a la biodiversidad y el tema ambiental. Por ejemplo, en el Perú
se estuvo debatiendo hasta algunos años el tema de las semillas transgénicas y decían si era conveniente o no conveniente su cultivo aquí en nuestro país. Claro, en el momento se vio que, dada nuestra biodiversidad, dada también la situación tan compleja en cuanto al respeto de temas económicos también con el monopolio que esto genera, se previno que era lo mejor pasar una moratoria. Y esto ha dado pie que en el Perú hasta el 2035 prácticamente se veía ese tema, ¿no? Y yo creo que nos pone en una situación compleja, porque claro, uno diría, ¿acaso los alimentos transgénicos no podrían ser una alternativa para digamos, lograr una alimentación para muchas personas más, especialmente los menos favorecidos? Pero que al mismo tiempo uno diría, ¿y qué alimento le estamos dando? ¿Acaso no puede ser un alimento que en vez de favorecer, le favorezca, los perjudique? O sea, está comprobado que ese alimento no cause un malestar. Entonces, sí, porque si está alterado genéticamente podría también afectarnos a nosotros, ¿no? Eso, ¿no? Y también el tema de la biodiversidad, de respeto, ¿no? O sea, yo creo que hay elementos, pero lo que yo quiero mostrar es cómo el desafío biotecnológico nos muestra siempre una posibilidad de integrar un conocimiento, ¿no? O sea, no se trata de renunciar al conocimiento, decir esto no sirve o poner cruz a todo, ¿no? Porque hay cosas que son muy positivas. Yo creo que hoy en día se ha avanzado muchísimo en el tema justamente de los alimentos. ¿Quién no se maravilla con un buen queso, con un buen vino, o generar con la posibilidad de reducir la contaminación ambiental precisamente con el avance de la biotecnología? Pero hay que entender también que siempre ese respeto hacia lo bioético nos va a ayudar a preservar mejor el respeto al ser humano, ¿no? Desde lo jurídico, ¿qué se viene haciendo en el Perú, precisamente en Arequipa, desde la Universidad Católica San Pablo, para frenar o regular estos avances tecnológicos, ¿no? Miren, yo creo que aquí se está dando un espacio muy interesante y yo creo que ya se pone incluso en diálogo algunos aspectos que hoy en día son, digamos, de debate universal, pero que ya yo creo con la riqueza que se tiene aquí en la universidad se puede empezar a promover y estudiar, y me refiero básicamente al tema de la inteligencia artificial. Con el Departamento de Derecho, a una iniciativa justamente del director, hemos estado trabajando y hay una propuesta para un diálogo interdisciplinar, donde se vea este tema de la inteligencia artificial de una manera, digamos, tal cual la ciencia al día de hoy nos muestra, todo el avance tecnológico, con todos los avances al día de hoy, todo el aspecto vinculado, digamos, y crítico a partir ético, que nos muestren los riesgos que esto podría generar, pero también no quedarnos únicamente en el tema del no, sino también ver lo positivo y sobre eso ir adelante, ¿no? Quizás poner límites, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de tecnologías emergentes y convergentes, ¿no? O sea, yo creo que hay un aspecto que podemos decir, sobre estos principios, adelante con la tecnología, pero pueden haber otros aspectos que implican más debate y más diálogo, ¿no? Nos comentó también, bueno, fuera de cámaras, que había un grupo de investigación que estaba dedicado a este tema, ¿no? No sé si nos pueda contar un poco más. Tenemos un grupo de investigación sobre bioética y bioderecho, que tenemos también el lujo de contar aquí con profesores de distintas disciplinas, desde la filosofía, desde la medicina, desde el derecho. Y yo creo que esto es una riqueza porque en ese diálogo interdisciplinar, yo sumaría, y con los contactos que tenemos a nivel internacional, va a ser algo muy, muy interesante, ¿no? Porque yo creo que con las publicaciones, con los cursos, con los eventos, y más aún con la formación de nuevas generaciones, esto va a dar pie a, digamos, a un aporte que pueda dar la universidad, ¿no? Ya para terminar, ¿qué le recomendaría quizás a la población a la que nos ve? ¿A qué debería estar atento, ¿no? ¿A qué avances tecnológicos por ahí tendrían que no perderle el ojo y verlo desde otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que el conocimiento tecnológico, el conocimiento biotecnológico no deja de ser un conocimiento humano. O sea, parte de eso, ¿no? Y el conocimiento humano tiene, digamos, en sí mismo la posibilidad de siempre estar a beneficio del ser humano. O sea, la idea es que el conocimiento que se vaya dando no juegue en contra del ser humano, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que se presente y que cada vez va surgiendo como estos conocimientos, nos deben llevar siempre a la reflexión si realmente beneficia al ser humano y cómo lo beneficia, ¿no? Entonces, es un beneficio que tiene que estar orientado no solamente a un ser en una parte, o sea, en su singularidad, que es muy importante esto, ¿no? Pero también que muestre una proyección al bien común, ¿no? Entonces, con elementos como tal que muestran al ser humano en su visión, en su perspectiva individual y su perspectiva común, o relacional, yo creo que sumamos una ganancia. Y eso es algo que también tener presente, ¿no? A nivel de la comunidad internacional, hoy se habla, por ejemplo, de desarrollo sostenible, porque se piensa en el presente como generación actual,
y también se piensa en el futuro. Entonces, la idea es cómo estos conocimientos benefician y realmente responden a este desarrollo sostenible. Muchas gracias, doctor Rafael, por esta entrevista. Seguramente vamos a invitarlo en otra oportunidad para seguir abordando este tema y ampliar también. Con mucho gusto. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos han visto en el programa. Nos vemos el próximo martes a las 12 horas.